Bueno, muchas gracias por la invitación. Buenas tardes. Vamos a empezar rápido. Bueno, ya saben, presidente de la Federación Argentina de Cardiología, trabajo en un hospital muy lindo en mi ciudad, que es el Hospital Ramón Carrillo. Ahí soy jefe de cardiología. Bueno, no sé si tengo. ¿Tenés para pasar? Este es- Esto es más o menos la hoja de ruta. Vamos a ver en magnitud del problema. El paciente con estenosis aórtica asintomática, las opciones terapéuticas, qué dicen las guías, si las tenemos que seguir a las conclusiones. 50% de los pacientes con estenosis aórtica severa son asintomáticos. Hay un riesgo de una rápida progresión, riesgo de daño miocárdico irreversible, una mortalidad en la lista de espera. Nosotros, países latinoamericanos, tenemos ese problema y hay que tenerlo muy en cuenta. El riesgo es relacionado al retraso de reporte de síntomas de los pacientes y el evento puede ser tan alto como hasta el 67%. La prevalencia de la estenosis aórtica va a un aumento a medida que conforme aumenta la edad de la población y la severidad de las mismas valvulopatías cada vez es mayor. Y los pacientes demandan mayor calidad de vida, por lo cual no deja de ser un problema. Y en la estenosis aórtica asintomática, si bien el riesgo de muerte súbita es del 1%, no son exentos de otros eventos cardiovasculares por la cual la mortalidad, a pesar de mantenerse sin síntoma y que las guías nos dicen que todavía no hay que mandarlos a hacer ninguna intervención, sigue siendo extremadamente elevada. Tanto es así que fíjense en la curva de este lindo trabajo de Lancelotti en Bélgica, ya cuando la fracción de eyección cae por debajo del 65% ya no es la misma pronóstico de vida que aquellos que mantienen esa fracción de eyección. Si nosotros evaluamos a los pacientes asintomáticos, ¿qué nos dicen las guías? No hagan nada, le hacemos una resonancia magnética y siguen asintomáticos. Al año ya tienen fibrosis miocárdica irreversible si lo estudiamos con realce tardío de hemodinamia. Entonces, nos preguntamos, ¿dejamos que termine de dañarse hasta que recién aparezcan los síntomas y mandarlo a hacer una intervención? Veremos. ¿Qué pasa los pacientes? Fíjese este lindo trabajo del grupo Pivarotti, Generoy, etcétera. Estadifican la valvulopatía aórtica. Estadio 0 cuando solamente está afectada la válvula, estadio 1 cuando se afecta el miocardio, estadio 2 la aurícula, etcétera, etcétera, hasta un daño en el ventrículo derecho cuando ha dado toda la vuelta al estadio 4. Cuando tienen estadio 0, la probabilidad de muerte cardiovascular es del 1.7, a los 2 años 2.5 la mortalidad total. Pero cuando ya hay un estadio 1, ya el miocardio, hay hipertrofia, hay algún daño en esa fracción de eyección que cae, que vamos a decir por el 60%, no por el 50%, la mor y mortalidad no es la misma. Entonces tenemos que prestar atención a estos pacientes. Y aún así no refieren síntomas. Pero si nosotros mandamos a operar o a intervenir cuando las guías nos dicen que lo hagamos, la mayoría de ellos no van a disminuir su daño miocárdico, no van a volver a la normalidad. Entonces, fíjense cómo cuando no va a haber ningún mejoramiento, en un 26 va a empeorar, 57 sin cambio y solamente van a mejorar el 15%. Lo que mejoran van a tener mucho mejor pronóstico, pero van a ser los menos. Entonces, mientras más esperemos que nuestro paciente comience a tener los síntomas, más probabilidad de daño estructural vamos a tener. Y si lo comparamos, este viejo trabajo de Pelica, se ve que los pacientes asintomáticos operados tenían la misma tasa de sobrevida que los sintomáticos operados y los que no se operaban. Asintomáticos tenían un pronóstico intermedio versus los sintomáticos no operados. La línea negra del medio, esos son los asintomáticos que no tuvieron reemplazo valvular. Es decir, no es una enfermedad menor. Y la lista de espera yo lo presenté en un mitin allá en Argentina y me dijeron, bueno, vos trabajás en dónde, en la toldería, y trabajás ahí. Y en realidad nosotros tenemos una tasa de espera, porque ¿qué hacen los que publican?
Cuando el médico cirujano, el cardiólogo dice, bueno, te tenés que operar, empiezan a contar desde ahí cuánto tiempo tiene atrás, que no es la realidad. Lo que dicen los canadienses, que lo hice yo en mi centro también, es que desde que el médico clínico lo ve, que le ve un soplo, que le pide el ecocardiograma, que le pide lo prequirúrgico, que lo manda, todo eso pasa, según los canadienses, que son mejores publicadores que nosotros, más de 270 días, cuando en realidad lo que dicen los cirujanos que son 7 días, 70 días el tiempo de espera. Entonces, debemos evaluar nosotros si tenemos un paciente asintomático que empieza a querer tener algún daño miocárdico y la lista de espera nuestra real va a llegar al año, ya tenemos que prestar atención de empezar a mandar este paciente a la intervención. Y entonces debemos operar antes que aparezcan los síntomas si seguimos lo que decimos nosotros. Bueno, hay estudios randomizados que comparen una cosa, pacientes asintomáticos, seguimiento estrecho versus pacientes que han mandado a operar. Sí, hay dos trabajos importantes. Uno es el Avatar, que es un seguimiento hasta 4 años con cirugía en pacientes asintomáticos versus seguimiento estrecho, los pacientes tenían mejor pronóstico en aquellos que estaban operados. Y este trabajo, bueno, tiene bastantes discusiones, pero en global tiene menor mortalidad total y menor mortalidad cardiovascular, menos en internación por insuficiencia cardíaca. Y el estudio Recovery, que son poquitos pacientes, son 145 pacientes, también les obligó a hacer una prueba de esfuerzo primero para ver si eran realmente asintomáticos. Cuando era negativa en cuanto a síntomas la prueba de esfuerzo, recién lo randomizaban y estos pacientes aún así tenían el mejor pronóstico en el seguimiento a largo plazo cuando estaban operados con reemplazo valvular versus aquello con seguimiento estrecho. Y si hacemos un metaanálisis de los dos estudios únicos randomizados que hay algunos que están en ongoing, vemos que la cura muestra que es mucho mejor operarlos precozmente versus el seguimiento estrecho. Y también hay metaanálisis con estudios observacionales. Con estos randomizados más observacionales, todos muestran que operarlos es mejor. Fíjense, otro metaanálisis, la total menor mortalidad cardiovascular, menor internación por insuficiencia cardíaca. Los de seguimiento estrecho hasta el 75-80% terminan a los 4 o 5 años operados. Tampoco quiere decir que sea solamente con medicamento. Entonces, si seguimos esta línea de pensamiento, debemos operar entonces a todos los pacientes con estenosis aórtica severa asintomática y se acabó el problema. Lo ideal es elegir el paciente. Hay un truco acá, hay un truco en todos estos cuadros que yo he presentado, que hay un trabajo randomizado y otro observacional por un coreano, Kang, tiene 0% mortalidad quirúrgica. Entonces, debemos tomar conductas intervencionistas y en nuestro centro tenemos buenos resultados. Si vamos a tener una mortalidad quirúrgica del 5%, del 10%, no tomemos esa conducta en un paciente asintomático. ¿Está claro? Entonces, el truco está mandar a una intervención en un paciente cuando la mortalidad perioperatoria sea la adecuada. En uno de los trabajos mostró 1.4 mortalidad quirúrgica, pero fue un paciente con intención de tratar, es decir, lo mandaron a operar y se murió en el camino y lo tomaron con mortalidad quirúrgica, pero en realidad ninguno se murió durante la intervención. Y si nosotros tenemos pacientes, no tenemos una mortalidad 0% y tenemos que elegir el paciente, vamos a tomar algunos parámetros ecocardiográficos. ¿Qué vamos a tomar? Tomemos la fracción de eyección menor del 60%, no tomemos 50 porque ya va a ser tarde, ese miocardio está dañado. Tomemos la del 60 tal cual hacemos con la insuficiencia mitral. Tomemos el aumento de la velocidad más de 0,3 metros por año, tomemos una velocidad mayor de 5 metros por segundo, tomemos algún compromiso del ventrículo derecho, por ejemplo, evaluemos el ventrículo derecho, si el strain o la fracción de eyección tridimensional está alterada, ya ese paciente ya es otro paciente con mayor tasa de eventos y por lo cual debemos mandarlo a intervenir precozmente. Hagamos medidas las que queramos, pero midamos en nuestros pacientes cuál de estos asintomáticos con una fracción de eyección preservada, qué parámetros ecocardiográficos nos van a decir este paciente va a terminar mal en el seguimiento y ya lo ponemos en la lista de espera de cirugía.
El strain, la difusión ventricular subclínica, es un dato muy importante que habla que lo que están, por más que tengan una fracción de eyección preservada y el strain deteriorado, hay un 42% más de riesgo de tener evento. Entonces el ojo humano dice, este ventrículo se mueve perfecto y el strain nos dice, no, no está tan perfecto, las fibras están alteradas, hay que tomar conducta con estos pacientes. No nos dicen la guía eso, no nos dicen. Por eso yo digo, si no le estamos viendo el strain a todos, subamos la fracción de eyección al 60, porque cuando ya cae para el 50% el strain ya se deterioró mucho antes. Trabajo miocárdico es la relación entre el strain y la tensión arterial, hay que tomarle la presión, como ya dijeron acá, en la insuficiencia mitral, también en la estenosis aórtica, ya que altera mucho el resultado del strain. La función diastólica, si está alterada, paciente con más riesgo, más tendencia a ser intervencionista en nuestros pacientes. ¿Y qué decir si son sintomáticos verdaderos, asintomáticos verdaderos o no? Hay que usar el ecoestrés con ejercicio en estos pacientes. Esto es uno de los servicios que nuestro, en más de 2.700, y una diapositiva vieja, está en el libro de COSIAC, 2.700 ecoestrés, el 2% le piden para valvulopatía, todo para el dolor de pecho, cardiopatía isquémica. Para las enfermedades valvulares nadie tiene ninguna duda, no, están todos manejan perfecto y en realidad hay muchos pacientes que tienen estenosis aórtica severa y asintomáticos, pero en realidad se autolimitan de su actividad y son unos pseudos asintomáticos. Esos pacientes hay que mandarlos a operar. Fíjense, esta paciente asintomática, cómo la reserva contráctil, la fracción de eyección mejora, pero el strain se deteriora, deteriora la función diastólica, aumenta el gradiente medio más de 20 milímetros de mercurio, como en el ejercicio que nos dice Lancelotti que sería un criterio de alto riesgo, e hipertensión pulmonar mayor de 50 milímetros de mercurio. Con el ejercicio esta paciente estaba asintomática, pero tenía indicación quirúrgica. ¿Qué nos dicen las guías? Bueno, las guías nos dicen que si el paciente está sin síntoma, con deterioro clínico de la función ventricular, fracción de eyección deteriorada, esos pacientes tienen indicación de cirugía, intervención. Entonces, clase 1B con severa estenosis con disfunción ventricular, en asintomáticos con severa estenosis demostrada por síntomas en el ejercicio, y debería ser indicada clase 2A cuando la fracción de eyección es menos del 55%, cuando no tenemos una causa que nos diga. Y después todos estos criterios ecocardiográficos, muy severa, mayor de 5 metros, o un aumento de los marcadores biológicos, el BNP, por ejemplo, sería otro criterio clínico. Entonces, la conducta propuesta sería, y esto lo voy a explicar en esto más claro, si no tiene síntomas o los síntomas no son claros, test de ejercicio. Y lo ideal es el ecoestrés con ejercicio porque da mucho más información que la ergometría. Si tiene síntomas, ya hay una indicación quirúrgica. Si no tiene síntomas, o quirúrgica o intervencionista, si no tiene síntomas, la evaluamos ecocardiográficamente y si hay criterios de alto riesgo, lo mandamos a intervenir y si los criterios son de bajo riesgo, hacemos un seguimiento estrecho. Más una visión estrecha, más que seguir, es ver detenidamente. Entonces, para concluir, con errores ortográficos, la del BMW, ver cómo está la válvula, diagnosticar la estenosis aórtica severa, ver el miocardio, clínica y subclínicamente, fracción de eyección y strain y trabajo miocárdico, ver cómo está la resistencia vascular, la impedancia y ver cómo está el ventrículo. Dijimos válvula, miocardio o comorbilidades, ventrículo y vascular. Y saber en qué centro estamos trabajando para ver si lo que le estamos haciendo precozmente no va a terminar siendo más dañino para nuestro paciente. Muchísimas gracias. Gracias, doctor Fares, presidente de la Federación Argentina de Cardiología. Y vamos a cruzar los Andes ahora para presentar al doctor Roberto Baltodano, coordinador de Unidad de Imágenes Cardíacas del Hospital Almenara de Lima, Past Fellow en ecocardiografía del Hospital Valdebrón de Barcelona, certificado por la Sociedad Española y por CISIAC. Doctor.
Muchas gracias. Gracias por la presentación y gracias a CICIAC por permitirme dar esta charla que tiene nombre Placas aórticas complejas en el contexto de estenosis aórtica. ¿Cuál es la utilidad de la ecocardiografía transesofágica? La revisión de esta charla parte de lo siguiente. En el día a día, en nuestro laboratorio de ecocardiografía, lo que vemos que en los estudios de ETES están muy vinculados a los casos de estenosis aórticas degenerativas. Esto, la presencia de placas algunas veces grandes, algunas veces complicadas, algunas veces con trombos o ulceradas, y lo seguimos viendo. Entonces, estas características, estos hallazgos que vemos en este tipo de patologías valvulares es relativamente frecuente y esa es la justificación de dar esta charla. Los puntos que vamos a ver el día de hoy son los siguientes: las bases y evidencias de esta sociedad. 1, 2, cómo hacemos adquisición de imágenes de las placas por medio de la ecocardiografía transesofágica. Vamos a revisar algunos casos. Finalmente vamos a ver las conclusiones. Cuando revisamos los aspectos fisiopatológicos de la estenosis aórtica, lo que nosotros vamos a apreciar es que tiene puntos en común con la aterosclerosis, como por ejemplo el paso de la disfunción endotelial y depósito de lípidos, el proceso inflamatorio, y también comparten factores de riesgo como la edad, hipertensión, dislipidemia, el síndrome metabólico, etcétera. Todos estos factores entonces van a hacer que se acelere la degeneración de la válvula aórtica y también que se presenten con mayor frecuencia placas aórticas. Pues bien, ¿cuál es la prevalencia entonces de estas placas aórticas en la estenosis aórtica? Se ha visto que cuando las placas son grandes, tanto como más de 3 milímetros, hasta el 85% de pacientes con estenosis aórtica van a presentar estas placas. Y cuando estas placas son complejas, los pacientes con estenosis aórtica lo pueden tener hasta casi la mitad, respecto a los controles que solamente llegan al 9%. Asimismo, se ha visto que estas placas están más asociadas a estenosis aórticas de tipo degenerativa que de tipo congénita. Cuando revisamos acerca de las placas en arco aórtico en el contexto de pacientes con estenosis aórtica, se ha visto que las placas, sean estas grandes, sean ulceradas, sean con elementos móviles, desde luego están más presentes en estenosis aórticas que en pacientes que no tienen esta valvulopatía. Y cuando se revisan a los pacientes que tienen ya un ACV crónico o un ACV relacionado a un tratamiento percutáneo, se ha visto que hay mayor asociación con placas complejas que con placas simples. Es más, en este trabajo se llegó a determinar que el factor predictor de eventos de stroke más importante es la presencia de placas complejas en el contexto de pacientes con estenosis aórtica. Pues bien, entonces ahora vamos a definir lo que es placas complejas. Entonces, hay 3 tipos de expresiones de placas complejas. La primera es cuando la placa es grande. ¿Cuánto grande? Mayor de 4 milímetros. La segunda forma de definir placas complejas es cuando esta es ulcerada. Y la tercera forma de definir una placa compleja es cuando esta placa tiene elementos móviles en su superficie. ¿Y por qué entra en esta clasificación de placas complejas? Porque cada una de estas se relaciona a eventos de sobrevida y a eventos duros. No solamente las placas que están presentes en aorta ascendente y en callado están asociadas a stroke. También se ha visto en estudios de resonancia que las placas en aorta descendente hasta 30 milímetros del inicio de la subclavia izquierda están asociadas a stroke, relacionado incluso al tronco brachiocefálico. Por otro lado, también se ha visto que las placas aórticas están asociadas a mayor progresión de estenosis aórticas y desde luego, cuando nosotros encontramos la sociedad placas aórticas complejas y estenosis aórtica severa, este grupo de pacientes tiene una sobrevida mucho menor a los controles. Muy bien, ahora vamos a ver, entonces nosotros ya una vez establecido de que hay una importante frecuencia de placas aórticas en contexto de estenosis aórticas y que de esta sociedad aumenta el riesgo de stroke, vamos a ver cómo nosotros hacemos las adquisiciones de imágenes por ecografía transesofágica de estas placas aórticas. Pues bien, primero nos ubicamos entonces
cuando estamos explorando la válvula aórtica en el eje largo a 120 grados, en el primer momento lo que vamos a hacer es retirar un poco la sonda y vamos a ver lo que estamos viendo en la figura 1, la aorta ascendente en un eje longitudinal. Estamos en 120 grados, pasamos a 0 grados y vamos a la imagen 2, donde vemos la aorta en eje corto. Al lado izquierdo está el tronco de la pulmonar, al lado derecho la vena cava superior. Seguimos retirando la sonda a 0 grados y vamos a ver a la aorta encallado en un eje longitudinal. Estas vistas en un primer momento. El segundo momento es cuando ya estamos retirando la sonda. Entonces, nos ubicamos en aorta descendente ya a 90 grados, la imagen 4 en un eje largo. Regresamos a 0 grados y vamos a ver a la aorta en eje corto. Seguimos retirando la aorta en 0 grados y aumentamos un poco la profundidad. Podemos tener visión de lo que es el tronco de la pulmonar y la válvula pulmonar como lo vemos en la imagen 6. Para visualizar nosotros las placas en este trayecto de aorta torácica, ¿cuáles son algunos tips? Desde luego, hay que hacer un retiro lento de la sonda cuando estamos culminando el procedimiento. Si queremos nosotros apreciar con mayor definición cómo son estas placas, hay que jugar mucho con flexión, retroflexión de la sonda. Y importante, si estamos con una sonda transesofágica 3D, usar siempre la imagen ortogonal, vale decir, o el S-plane si tenemos máquina Philips, o el multi-D si tenemos máquina General Electric. Para ver los vasos supraórticos, entonces nos ubicamos en el segundo momento, estamos retirando la sonda, estamos retirándolo a 90 grados. En primer momento, el primer vaso supraórtico que vamos a ver desde luego la subclavia izquierda, y en esa vista nosotros aún vamos a ver aorta descendente. Seguimos retirando la sonda siempre a 90 grados, y ya cuando tenemos la aorta en eje corto, vamos a apreciar la segunda arteria, que es la arteria carótida común izquierda. Y finalmente, siguiendo en 0 grados, retirando la sonda, vamos a ver el tronco brachiocefálico. Esa es la forma entonces de explorar la aorta torácica en búsqueda de placas aórticas. Pues bien, ahora les muestro esta maravilla del mundo. Este es el orgullo de nuestro país, uno de los orgullos de mi país, la ciudad de Machu Picchu, una ciudad que estuvo perdida en la vegetación casi por 4 siglos y que les invito a conocer. Va a ser una experiencia mágica, inolvidable, y les aseguro que lo van a disfrutar. Continuamos. Ahora sí vamos a ver la tercera parte en cuanto a los casos. Este es un primer caso, un paciente varón de 86 años que acude a la consulta por mareos y disnea. En la ecografía transtorácica encontramos una velocidad mayor de 4. Sin dudas, es una estenosis aórtica severa. Cuando hacemos el estudio transesofágico con imagen ortogonal, desde luego apreciamos a la válvula aórtica estenosada, degenerativa, calcificada, con una apertura muy, muy limitada. El área por planimetría en 0.5 centímetros cuadrados. Cuando hacemos ya el retiro de la sonda en 0 grados, a nivel de aorta descendente, encontramos esa imagen que viene a ser ya la presencia de un trombo que casi ocupa la tercera parte de la luz de la aorta y que lo ubicamos en el eje largo de la tomografía y también en el eje corto. Podemos apreciar entonces que este test de la ecografía transesofágica muestra una mayor resolución, tanto espacial y tanto temporal, que los estudios tomográficos. En este mismo paciente hicimos una adquisición volumétrica, así hicimos un análisis del volumen rendering, disminuimos la ganancia, el trombo se iba borrando y lo que encontramos fue la placa, y una placa ciertamente que estaba ulcerada, lo cual propició la formación de ese trombo grande que vimos en la imagen anterior. Primer caso. Segundo caso, esta es una paciente mujer de 82 años, acude a emergencia por síncope. Además presenta línea de leves esfuerzos, tiene factores de riesgo cardiovascular y la velocidad transaórtica fue de 3 metros por segundo en la ecografía transtorácica. Le hicimos la ecografía transesofágica, desde luego una válvula aórtica degenerativa, con puntos de calcio, con una apertura muy limitada, con un área por planimetría encontrada en 0.9 centímetros cuadrados. Retirando la sonda nuevamente encontramos esto, es una placa mayor de 4 milímetros, es decir, es una placa compleja en una morfología en medallón, vista así en el volumen rendering con transiluminación. Este es un segundo caso.
Y el tercer caso se trata de una paciente mujer de 81 años que acude a emergencia por disnea y dolor de pecho a leves esfuerzos. La velocidad a nivel de la válvula aórtica fue de 3.5 metros por segundo. Podemos apreciar en la ecografía transesofágica que en el eje corto que se trata de una válvula aórtica bicúspide en volumen rendering. Y cuando nosotros nuevamente estamos retirando la sonda con la sonda 3D usando la imagen ortogonal, nosotros podemos apreciar a la derecha que se trata de una placa con ulceración, como se muestran en las flechas rojas, que se relacionan con la tomografía en el eje largo y en el eje corto. Y nuevamente, para resaltar la mayor resolución espacial de la ecocardiografía versus la tomografía, a esto, desde luego, le hicimos una adquisición volumétrica, pero ya no para hacer un análisis por volumen rendering, sino para hacer un análisis con reconstrucción multiplanar. Y lo que pudimos apreciar fue lo siguiente, de que ciertamente se trata de una placa con una cápsula alrededor, pero que en la secuencia del medio, hacia la derecha, tenemos una solución de continuidad de esta corteza de la placa, lo cual nos ayuda a confirmar de que se trata de una placa ulcerada con trombus interior, y que cuando hicimos ya el análisis por volumen rendering con transiluminación, pudimos ubicar la ulceración perfectamente en esta imagen fantástica de volumen rendering. Conclusiones: esta sociedad de placas aórticas complejas y estenosis aórticas es frecuente y está relacionada a stroke principalmente y a sobrevida. La ecografía transesofágica es importante porque aporta información valiosa para la estenosis aórtica, de luego, pero más importante aún para detectar placas complejas en la aorta torácica con la gran resolución que, como se mostró. La modalidad 3D es importante porque nos ayuda a tipificar esas placas complejas, nos ayuda a definir si son placas realmente grandes, si son placas ulceradas o son placas con elementos móviles en superficie. Finalmente, estudios futuros determinarán la utilidad clínica de dar tratamiento a estas placas aórticas encontradas en la ecografía transesofágica en el contexto de la estenosis aórtica. Muchas gracias. Este es nuestro equipo de trabajo. Bien, felicitaciones, doctor, excelente. Bueno, ahora tenemos el placer de invitar a la doctora Luane Piano de Caracas, Venezuela, quien es experta en ecocardiografía y que nos ha de presentar el tema de Tomografía. Así. El rol de la tomografía en el TAVI. Gracias. ¿Cómo se hace? Aquí. Buenas tardes. Ante todo, mi agradecimiento al comité organizador, a la junta directiva y a todos ustedes por acompañarnos esta tarde. Vamos a hablar acerca del rol de la tomografía en el TAVI. Aquí como el celular. Desde hace más de una década, la tomografía cardíaca, sobre todo la angioeta coronaria, ha jugado un rol importante en el diagnóstico de la patología coronaria, con valores predictivos positivos y negativos muy elevados. Más allá de la tomografía, pues entonces, más allá de las coronarias, tenemos que la angiotomografía en la enfermedad valvular, pues ha llegado también a jugar un papel bien importante. ¿Por qué esto? Bueno, sabemos que la afectación valvular cardíaca tiene una prevalencia aproximada del 2.5 y que la estenosis aórtica en pacientes mayores de 75 años tiene una prevalencia de hasta 12.5% en algunas series. Y la cirugía valvular es el 20% de todas las intervenciones. Entonces, si nosotros sabemos esto y basados en que el diagnóstico fundamental de estas patologías valvulares la hacemos con ecocardiograma, pues entonces, ¿cuándo hacemos tomografía? Y es la pregunta inicial que nos hacemos. Comenzando porque cuando tenemos ventanas inadecuadas, a veces podemos hacer diagnósticos erróneos. Pues entonces es en este momento, digamos, quizás la principal causa y ya establecida y aceptada por varias sociedades
digamos, de imágenes cardíacas, como la Sociedad Europea de Cardiología. Entonces tenemos que la hacemos cuando tenemos ventana inadecuada, cuando hay discordancia entre los métodos, cuando hay dudas en la severidad de la estenosis y, por supuesto, cuando queremos planificar procedimientos. Existen estas otras, digamos, indicaciones, y es cuando hay dudas en la función ventricular, cuando queremos evaluar anatomía extravalvular y cuando queremos ver si hay miocardiopatía asociada o fibrosis, siendo que estos tres últimos puntos, digamos, sabemos que la resonancia magnética nos lleva, digamos, una ventaja. ¿Cómo lo hacemos? Utilizamos tomógrafos de 64 cortes o más, un protocolo retrospectivo para la caja cardíaca. Solemos hacer 2 cajas, una caja cardíaca y una caja para tórax, abdomen, y a veces incluimos pelvis, y es un protocolo helicoidal. Hacemos score de calcio a la válvula aórtica, utilizamos contraste con, digamos, inyectores de doble cabezal, la inyección bifásica, y las reconstrucciones las hacemos en la máquina siempre en fase sistólica. Acá vamos a hablar, digamos, la primera serie vamos a hablar un poco sobre el pre-TAVI y luego la utilidad de la tomografía en el post-TAVI. Brevemente, bueno, sabemos que la última, ya vamos para 2 décadas de TAVI, desde el 2002 aproximadamente, pues surgió como una alternativa a la cirugía de reemplazo valvular, y demostrando seguridad y eficacia establecían pacientes inicialmente inoperables y de alto riesgo, pero que ya más recientemente en los estudios Partner 2A, SURTAVI, Partner 3 y Evolut han demostrado no inferioridad en cuanto a, digamos, cuando lo comparamos con los desenlaces con respecto a la cirugía cardíaca. Entonces, ¿a quién le hacemos el estudio? ¿Cómo seleccionamos el paciente? Pues tenemos que tomar factores clínicos y factores morfológicos. Entonces, tenemos la edad, el riesgo quirúrgico, la fragilidad, la morfología valvular y los accesos, fundamentalmente el acceso femoral, patología valvular concomitante, enfermedad coronaria concomitante, y entonces nosotros tenemos que hacer una especie de estratificación de riesgo anatómico para evaluar estos últimos detalles. Es aquí donde entra nuestra angiotomografía, que nos va a decir si nuestro procedimiento es factible o no. Entrando ya en materia, pues entonces lo primero que hacemos es el score de calcio, y tenemos que hay una medida anatómica de la densidad y volumen del calcio de la válvula con factores con valor predictivos positivos elevados, tanto para mujeres como para hombres. Utilizamos protocolo prospectivo, sincronizado, no utilizamos contraste y no utilizamos control de la frecuencia cardíaca, por lo que no amerita premedicación del paciente. Entonces, se ha convertido en una alternativa anatómica para estimar la gravedad de la enfermedad, y es particularmente útil en la discordancia entre el área y el gradiente medio. Es decir, en aquellos pacientes que tienen estenosis aórtica con bajo flujo, pero con fracción de eyección preservada. Por supuesto, esto nos va a descartar la presencia de una pseudoestenosis. Existen múltiples estudios en donde ya está establecido los puntos de corte para decir si la válvula tiene una estenosis aórtica severa o no, en donde para mujeres es 1200 y para hombres 2000 unidades Agatston. Como todo, bueno, pues ya nos ha alcanzado la inteligencia artificial. Esta es una publicación que la tomé de la web, en donde pues este grupo del CONICET y la Universidad Favaloro, pues ya realizó un software para cuantificación de calcio coronario y también para calcio valvular aórtico, en donde tiene una efectividad que superó el 95%. Y hacen, o lo que refieren es que hacen la cuantificación aproximadamente en 2 minutos, siendo que nos supera a nosotros, a los radiólogos y a los cardiólogos, en prácticamente 30 minutos. A nosotros nos puede tomar 15 a 30 minutos hacerlo. Continuando con nuestra evaluación, pues entonces ya cuando hacemos la inyección y tenemos ya una angiotac, pues entonces evaluamos hipertrofia ventricular izquierda, la dilatación de la aorta, evaluamos la válvula, podemos evaluar su movilidad, podemos evaluar también la disminución del área valvular, hacemos planimetría, podemos contar cuántas válvulas tiene, o sea, si es trivalva o bivalva, o cuatrivalva o univalva, o unicúspide, como ustedes la quieran llamar, y por supuesto la calcificación valvular y anular. Hoy por hoy, pues entonces, el análisis de la raíz aórtica por angiotac se ha convertido en el gold estándar
para decidir o tomar o hacer la selección adecuada del tipo y tamaño de la endoprótesis a utilizar. La hacemos, como dije previamente, gatillada, fase sistólica. ¿Y qué medimos? Pues medimos con respecto al anillo, los diámetros, el diámetro máximo, el diámetro mayor, el diámetro menor. Hacemos planimetría de este para obtener el área y el perímetro. También, pues entonces hacemos una evaluación del tracto de salida del ventrículo izquierdo para ver si tiene calcificaciones y si esta calcificación es severa o no, tomando un punto de corte de 5 milímetros. Este es un caso nuestro del formato que utilizamos en el día a día en el Heart Team. Entonces tenemos, este es un paciente cuya aorta es tricúspide, medimos sus diámetros, medimos el diámetro mayor, diámetro menor, el área del anillo, los diámetros de los senos de Valsalva, que digamos que nos va a dar un valor pronóstico acerca de si el paciente tiene riesgo o no de ocluirse las coronarias con el procedimiento, con el implante. Así es como medimos la altura de los osteocoronarios, que también, digamos que sirve para lo mismo, para predecir si el paciente puede o no tener riesgo de ocluirse durante el implante. ¿Qué otra cosa hacemos o en qué otra cosa nos puede ayudar? Y es para predecir la posible proyección del implante. Hay dos métodos, el coplanar y la superposición de cúspides, que va a ser utilizado dependiendo del tipo de prótesis, ya sea balón expandible o autoexpandible. Ya eso, digamos que queda a cargo del hemodinamista. Y más o menos esta es la evidencia. En nuestro paciente pues tuvo una proyección de implante tomando la coplanar y también pudimos ver en este caso la angulación de la válvula sobre el plano cero. Cuando hablamos de la caja para evaluar un tórax, abdomen y pelvis, pues entonces tenemos que ya no son imágenes gatilladas, sino que son imágenes helicoidales y sirven para la selección del abordaje. En las guías, usualmente, aparece solamente descrito el abordaje femoral, transfemoral, pero hoy por hoy sabemos que existen numerosos o diversos abordajes alternativos, como subclavia, transaórtica, transapical. Y aquí vemos pues el diámetro adecuado, tortuosidad y calcificación de los vasos. Este es otro ejemplo también nuestro, en donde, bueno, aquí vemos que tiene un diámetro adecuado, con leve tortuosidad, calcificación severa no obstructiva de ambas ilíacas, con un diámetro de la femoral común derecha de 10 milímetros, considerado como adecuado para abordaje percutáneo. Lo último que evaluamos en el pre-TAVI, pues el tipo de arco. En este caso es un paciente con arco tipo 2, un arco en bovino, en donde vemos que no hay ósteo independiente del tronco brachocefálico y la carótida izquierda, sino que hay un solo vaso allí. Vemos también la calcificación y muchas veces también tenemos que ver si hay o no presencia de aneurismas en el arco, sobre todo distal a la subclavia izquierda, porque esto va a ayudar al hemodinamista a decidir acerca de si va a utilizar dispositivos deflectables. Cuando hablamos de la utilidad en el post-TAVI, fundamentalmente tenemos dos puntos, que son las fugas paravalvulares y la sospecha de trombosis. Brevemente, nosotros inicialmente teníamos que la fuga era el talón de Aquiles de digamos como dentro de las complicaciones del TAVI. Sin embargo, hoy en día la incidencia es muy baja. Han logrado reducirla hasta un 2%. En el caso de que las tengamos, pues entonces nosotros podemos echar la película un poquito para atrás y revisar la tomografía previa al implante inicial y evaluamos como predictor de fuga paravalvular a nuestro enemigo el calcio, en donde tenemos que puede haber una severa calcificación, como dije previamente, en mayor de 5 milímetros, calcio que se extienda al tracto de salida del ventrículo izquierdo, distribución asimétrica del calcio y asimetría en el tamaño de los senos, como se ve en los diagramas. El otro predictor es la morfología del tracto de salida, si es tubular o no, y por supuesto la morfología bicúspide. ¿Esto con qué motivo? Y es, digamos que nosotros tenemos que tratar de decir cuál fue el mecanismo que generó la fuga, es decir, si estaba relacionado con la expansión, con la calcificación o con la profundidad del implante, para poder
ayudar a decidir cuál va a ser el tratamiento, si va a ser postdilatación con balón, bal-in-bal o cierre fuga paravalvular. Vamos a ver un ejemplo. Este es un caso seguido por el doctor Calderas y el doctor Irving Peña, en donde tenemos en el primer recuadro calcio severo de 8 milímetros en el anillo, disposición asimétrica tanto de los velos como del calcio y calcificación importante del tren salida del vehículo. Este es el eco, sin duda severo, y ellos decidieron colocar el plug y así fue como quedó. En el segundo caso, digamos en donde encontramos la utilidad de la tomografía en el post-TAVI, que es la trombosis, pues tenemos este artículo que ya decíamos que era reciente, pero ya va a tener bastantes años, desde el 2015 va a tener 10 años, en donde Macar describió la trombosis en el TAVI. Este es de una publicación de la web en donde la tomografía ha demostrado ser similar al ecocardiograma transesofágico 2D 3D para el diagnóstico de trombosis. ¿Y qué es lo que nos dice la tomografía? Pues ella utiliza, digamos, dos tipos de tecnología, una que es la evaluación del MPR y la otra evaluación del volumen rendered, siendo que la imagen de hipotenuación, la vamos a ver en la evaluación del MPR, fundamentalmente en diástole, y la disminución de la movilidad de los velos, la vamos a ver en volumen rendered fundamentalmente en sístole. El HALT fundamentalmente nos va a ayudar también a decir qué tan severo es, o sea, lo podemos grabar si hay una imagen, digamos que donde hay una trombosis o una imagen de hipotenuación mayor del 75%, pues esto es considerado como severo. Hablamos del pre-TAVI, el post-TAVI, más bien hoy en día deberíamos también incluir el intra-TAVI o el intraprocedimiento. Y es porque estamos contando con las imágenes de fusión. A manera de conclusión, bueno, les muestro esta imagen de fusión de un caso nuestro de la semana pasada y en donde encontramos que el éxito de nuestros casos está fundamentado en una adecuada planificación. Muchísimas gracias. Gracias, doctora. Siguiendo con este interesante tour latinoamericano de las valvulopatías, convocamos seguidamente a alguien que viene de Quisqueya. ¿Digo bien? República Dominicana, el doctor Elvis Rivera, cardiólogo e internista, ecocardiografista, fellow de CICIAG, jefe del Departamento de Ecocardiografía del Hospital Mario Tolentino DIP de la República Dominicana. Insuficiencia aórtica, valoración ecocardiográfica. Muy buenas tardes. Muchas gracias al comité organizador por la oportunidad de compartir mi gran pasión, que es la ecocardiografía, con ustedes. Ya hemos pasado por grandes ponencias, muy buena ponencia acerca de estenosis aórtica, sobre placas en la aorta. Ahora le toca el turno a la insuficiencia aórtica, valoración ecocardiográfica. Tenemos que la insuficiencia aórtica es la tercera valvulopatía más frecuente. Ya vimos que las más frecuentes son la estenosis aórtica y la insuficiencia mitral. Está presente en aproximadamente el 15% de los adultos mayores. La valoración de la válvula aórtica y sobre todo de la insuficiencia aórtica debería empezar tomándole la presión al paciente. O sea, todas las valvulopatías del lado izquierdo se afectan significativamente dependiendo de cómo esté la presión arterial. Por eso, un buen laboratorio de ecocardiografía le tiene que tomar la presión a todos los pacientes. En el caso de la insuficiencia aórtica, podemos ver varias cosas. Número uno, si encontramos una presión diferencial amplia, por ejemplo, de 185, 32, vemos que la sistólica muy alta, la diastólica muy bajita, ya podemos inferir que un paciente con insuficiencia aórtica tiene una insuficiencia aórtica severa por la amplia diferenciación de la presión. Y en segunda instancia, si la presión está muy alta, eso también va a sobreestimar todos los parámetros de la insuficiencia aórtica.
Para resumir un poco más la charla, porque si hablamos de insuficiencia aórtica podríamos durar horas, vamos a centrarnos en dos objetivos. Número uno, hablar sobre etiología y mecanismos de la insuficiencia aórtica. Y número dos, hablar sobre algunos desafíos para la valoración de la severidad de la insuficiencia aórtica. En cuanto a la etiología, la podemos dividir en dos. Alteración de las valvas, como vemos cuando hay una valvulopatía congénita, en endocarditis, la degenerativa, secundaria a algún trauma o afectación reumática. Y tenemos la afectación de la raíz aórtica cuando esta se encuentra dilatada por una aortopatía, secundaria hipertensión, vasculitis y también la disección aórtica. Para resumir los mecanismos de la insuficiencia aórtica, tenemos la clasificación de Carpentier, tenemos el tipo 1. El tipo 1 se caracteriza porque no hay un aumento ni en la movilidad ni en la restricción de los velos de la válvula aórtica. En la tipo número 2, donde hay un aumento en la movilidad de algunos de los velos. Y el tipo 3, donde hay una restricción en la movilidad de algunos de los velos. Aquí tenemos un paciente, vamos a ver la etiología de esta regurgitación aórtica. Aquí podemos ver, como se muestra en esta imagen de transesofágica en un eje longitudinal de eje largo, podemos ver la válvula aórtica, tiene limitación en la apertura, prácticamente tiene apertura en domo. Aquí vemos que la válvula tiene un flujo de insuficiencia considerable. Y aquí en la imagen de eje corto, vemos como este paciente tiene una fusión entre las válvulas coronarianas derecha e izquierda. O sea, este paciente tiene una válvula aórtica bicúspide. La válvula aórtica bicúspide es la cardiopatía congénita más frecuente en la población general, una prevalencia de 0.5 a 2%, y la regurgitación es bastante frecuente. Un 40% de los pacientes con valvulopatía aórtica bicúspide van a tener insuficiencia. Este otro paciente, una paciente femenino, 47 años de edad, podemos ver en este eje longitudinal transesofágico también un engrosamiento de las valvas de la válvula aórtica, un poco de apertura en domo, una insuficiencia aórtica más que severa, una insuficiencia aórtica severísima. Y cuando vemos la válvula en eje corto, vemos que la paciente tiene una válvula aórtica cuadricúspide. Tiene 4 valvas, tiene una apertura en diamante, es una valvulopatía muy poco frecuente, apenas 0.05, 1% de los pacientes que se realizan reemplazo valvular aórtico por insuficiencia grave tienen una válvula aórtica bicúspide. Ahora bien, este tipo de valvulopatía siempre se acompañan de insuficiencia aórtica, o sea, hasta un 74% de los pacientes con válvula aórtica cuadricúspide tienen insuficiencia aórtica. Ya la válvula aórtica unicúspide, que también es una valvulopatía congénita bastante rara, produce más estenosis que insuficiencia, pero sí también puede producir insuficiencia. Aquí vemos en esta imagen de eje corto, donde la válvula tiene una sola valva, una sola comisura y una apertura limitada de la misma. Otro paciente masculino, 68 años de edad. Aquí vemos una válvula aórtica calcificada, engrosada, mucha limitación en la apertura, incluso tiene tanto calcio que hace sombra posterior. En la imagen con Doppler color vemos como tiene un flujo turbulento anterógrado que nos habla a favor de estenosis y también un flujo de regurgitación que no es despreciable. Este paciente, por la edad, por la característica de la valva, por el engrosamiento, la calcificación de las valvas, decimos que tiene una etiología de la regurgitación degenerativa, con deformidad de las cúspides y la comisura secundario a la calcificación. Un paciente joven, masculino, 29 años de edad, tiene disfunción ventricular izquierda. Disculpe que se frizó un poquito la imagen. A ver si logro poner que se vuelve en movimiento. Aquí tenemos limitación en la apertura de la válvula aórtica, la cual está muy engrosada. En la imagen con Doppler color se puede ver el flujo de insuficiencia aórtica, pero aquí hay un tips sobre la etiología de esta insuficiencia, lo tiene la válvula mitral. Si ustedes se fijan, la válvula mitral, la valva posterior está fija, la valva anterior tiene una leve apertura en domo, lo cual puede sugerir que la válvula tiene una afectación reumática.
Ya en la realización del ecocardiograma transesofágico, vemos la calcificación de la válvula, un flujo turbulento anterógrado a favor de estenosis significativa y un flujo de insuficiencia también severo, un paciente con doble lesión valvular aórtica. Cuando realizamos la imagen de eje corto, podemos ver lo característico de la enfermedad reumática, fusión de las comisuras, engrosamiento, calcificación. Este paciente tiene una valvulopatía reumática, tanto aórtica como mitral, pero sobre todo la aórtica es severa, con doble lesión. La valvulopatía reumática, 0.4 de la población mundial, tiene afectación reumática cardíaca. En mi país es muy frecuente, hacemos muchos pacientes reumáticos. Y la valvulopatía reumática se caracteriza por eso, por engrosamiento de las válvulas y fusión de las comisuras, que puede provocar tanto estenosis como insuficiencia. Este paciente, 85 años de edad, hipertenso, maltratado, tiene una dilatación severa de la raíz aórtica, de la aorta ascendente. En la imagen de eje corto podemos ver como no hay coartación en el centro de la válvula. Y este es un paciente que ya no tiene afectación de la válvula per se, sino que la válvula no coapta por la gran dilatación que tiene la aorta. Cuando le interrogamos con Doppler color, vemos que tiene una insuficiencia aórtica torrencial. Este tipo de dilataciones de la aorta se pueden ver cuando hay algún tipo de colagenopatía, como el Marfan, el Endal o Lowen 10, en pacientes que tienen aneurismas no sindrómicos y en la hipertensión crónica. Pero debido a la gran dilatación de esta aorta, yo me atrevo a decir que este paciente tiene una colagenopatía. Y si a alguno de ustedes le queda duda de eso, podemos ver el resto de la aorta y podemos ver que el paciente tiene un aneurisma de toda la aorta. Tiene una dilatación aneurismática tanto del callado, de la aorta torácica descendente, la aorta abdominal, tiene un flujo muy lento, muy dilatada. Imagínense, solamente la dilatación de la aorta hace que el flujo sea lento y gran parte del flujo que debería de ir hacia la aorta se devuelve hacia el ventrículo izquierdo para que el flujo sea más lento y tenga más éxtasis sanguíneo. Tenemos otro paciente, 60 años de edad, hipertenso. Vemos como la raíz está dilatada a nivel de los senos de Valsalva. La válvula está engrosada y tiene un flujo de insuficiencia por lo menos moderada. Aquí le hacemos una reconstrucción por volumen render tridimensional transesofágico y podemos ver la dilatación que tiene los senos de Valsalva. La importancia de este tipo de reconstrucción tridimensional que nos aportan las máquinas modernas es que podemos ver en este paciente que tiene una dilatación asimétrica de los senos de Valsalva. O sea, la dilatación no es simétrica, sino que el seno de Valsalva no coronariano está más dilatado que los demás. Aquí tenemos paciente, 60 años de edad, antecedente de hipertensión, totalmente asintomático. Eso fue un ecocardiograma de rutina. La válvula aórtica no luce muy engrosada, sí parece que tiene una solución de continuidad en este punto. Aquí se ve la insuficiencia aórtica que parece moderada. En el transesofágico se ve más la insuficiencia aórtica y hacemos una reconstrucción tridimensional con la válvula cerrada, teniendo una visión desde la aorta hacia el ventrículo izquierdo y podemos evidenciar varias soluciones de continuidad con la válvula cerrada, sugestiva de que la válvula tiene varias perforaciones. Y en esta reconstrucción ya con transiluminación se pueden evidenciar las dos perforaciones que tiene la válvula aórtica. Masculino, 40 años, este está bien fácil. El paciente tiene dilatación de la aorta, aquí se ve un colgajo de disección aórtica, una disección aórtica tipo Stanford A, con una insuficiencia aórtica severa. Esta es una emergencia cardiovascular, mortalidad operatoria del 30%, pero si el paciente no se opera, la mortalidad aumenta a un 60%. Entre las complicaciones que podemos tener, tenemos falla cardíaca aguda, rotura de la aorta, taponamiento cardíaco por extensión proximal del colgajo de disección y malperfusión de órganos. Aquí tenemos otro paciente, en esta imagen transesofágica, un eje longitudinal. Disculpen.
podemos ver cómo existe un prolapso de una de las valvas de la válvula aórtica que le está provocando insuficiencia aórtica al menos moderada. Igual esta imagen de volume rendering se pueden hacer en movimientos, perdón, y aquí podemos ver donde hay un prolapso, sobre todo de la valva aórtica coronariana izquierda, que es la que le está produciendo la insuficiencia a este paciente. En los prolapsos de la válvula aórtica podemos tener varios tipos de etiología, puede ser misomatosa, donde veremos además las valvas bastante engrosadas, pérdida del soporte de una comisura o una rotura parcial de una cúspide secundaria a un trauma. Este caso también está fácil de diagnosticar en el transesofágico. Vemos la válvula aórtica engrosada, vemos una imagen adosada a la válvula aórtica que tiene movimiento vibratorio en el tracto de salida del ventrículo izquierdo, que es sugestiva de una vegetación, produciendo insuficiencia aórtica. Aquí tenemos una paciente con una endocarditis. El ecocardiograma transtorácico tiene muy mala sensibilidad para la endocarditis. El ecocardiograma transesofágico aumenta esta sensibilidad. Y en el ecocardiograma hay que describir las características de las vegetaciones, su tamaño, si existe perforación de las valvas y también complicaciones perivalvulares que son muy importantes porque son datos que si están presentes, habla que el paciente hay que hacerle cirugía. Y son los abscesos, los pseudoaneurismas, nueva dehiscencia en el caso de las prótesis valvulares. Ahora pasamos a la segunda parte, vamos a tratar de resumirlo un poquitico más, y es sobre la valoración de la severidad de la insuficiencia aórtica, sobre todo centrado en las limitaciones. Tenemos parámetros cualitativos, semicuantitativos y cuantitativos para la valoración de la insuficiencia aórtica. Aquí en primer lugar tenemos la relación del ancho del chorro de la regurgitación aórtica con relación al diámetro del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Lo podemos buscar mejor en la vista de eje largo paraesternal, en el transtorácico y en el eje longitudinal en el ecocardiograma transesofágico. Lo podemos hacer con modo M, que debido a su excelente resolución temporal, podemos ver aquí en esta imagen el chorro de insuficiencia aórtica y el porcentaje que ocupa del tracto de salida, que ocupa un poquito más de un 50%. Y en base a esto podemos determinar los grados, leve, moderado o severo, si ocupa más de un 65% del tracto de salida. ¿Cuáles son las limitaciones de este método? Que los chorros excéntricos en su origen o su dirección son una limitación. También la excesiva ganancia con el Doppler color, múltiples chorros de regurgitación, medir muy abajo en el tracto de salida, si bajamos demasiado el límite de Nyquist. También es dependiente, y volvemos a lo de la presión arterial. Si el paciente tiene la presión arterial, se va a sobreestimar la insuficiencia aórtica. Y también la variabilidad que existe entre un latido y otro del chorro de insuficiencia aórtica. Otro parámetro parecido es la cuantificación en el eje corto del área del flujo de regurgitación con relación al anillo. Este también lo podemos clasificar en leve, moderado y severo cuando este chorro ocupa más de un 60% de la circunferencia de la válvula. También, al igual que el método anterior, tiene prácticamente las mismas limitaciones en cuanto a la medición por el límite de Nyquist, múltiples chorros, depende mucho de la presión arterial, de la ganancia que le demos con el Doppler. O sea, es un parámetro que es muy poco específico. Por esto, este tipo de métodos para diagnosticar severidad de insuficiencia aórtica son poco utilizados. También tenemos la vena contracta, ya es un parámetro semicuantitativo, ya midiendo el área más estrecha del jet de regurgitación, y la podemos clasificar en leve, moderada y severa. Pero la vena contracta también tiene sus limitaciones. El orificio regurgitante no circular, como la mayoría de las veces no es circular, nosotros lo asumimos en las mediciones. La aparición de múltiples chorros, un chorro excéntrico, cuando se mide de manera imprecisa porque no se delimita bien la vena contracta, la variación del flujo entre latidos, y también es dependiente de la presión arterial. Tenemos el tiempo de impresión, un parámetro semicuantitativo. La fisiopatología del tiempo de impresión es sencilla, eso es hemodinamia pura. Si tenemos una insuficiencia aórtica severa,
la presión entre la aorta y el ventrículo izquierdo se van a igualar más rápido. Por eso la pendiente de la regurgitación aórtica es más pronunciada y más rápida. Entonces tenemos que, cuando tenemos un tiempo de inhipresión menor de 200 milisegundos, la insuficiencia es catalogada como severa. Si tiene más de 500 milisegundos es leve y ya ustedes intuyen que lo demás es intermedio, grado moderado. Ahora bien, este parámetro tiene limitaciones que son dependientes de la presión del ventrículo izquierdo. Es decir, si nosotros tenemos otras condiciones que produzcan aumento de la presión diastólica del ventrículo izquierdo, como una insuficiencia mitral severa o un ventrículo izquierdo restrictivo, esta pendiente igual va a ser pronunciada aunque la insuficiencia aórtica no sea tan severa y se va a sobreestimar el grado de insuficiencia. También otra limitación es la mala delimitación del espectro Doppler, y que algunas insuficiencias severas van a tener un tiempo de hemipresión prolongado, porque el tiempo de hemipresión no solamente habla de severidad, sino también habla de agudeza. Por lo tanto, las insuficiencias aórticas severas, que no son agudas, sino que son crónicas, pueden que no tengan un tiempo de hemipresión corto, como normalmente lo tienen. O sea que eso depende mucho también de la agudeza. Ahora, si es una insuficiencia aórtica aguda, generalmente tienden a tener este tiempo de hemipresión corto. Otro parámetro cualitativo es el flujo reverso en la aorta descendente. Este parámetro me encanta muchísimo porque a veces con este parámetro uno desempata cuando uno tiene dudas de si la insuficiencia es moderada o es severa. Aquí podemos ver en distintas modalidades cómo se ve el flujo reverso en la aorta descendente. O sea, un paciente con insuficiencia aórtica severa tiende a tener este flujo reverso durante la diástole. Aquí se ve ese flujo rojo ascendiendo por la aorta durante la diástole. Con el modo M lo podemos ver mejor. Esto en azul es la sístole y aquí en rojo es el flujo reverso que ocupa toda la diástole. Y aquí lo podemos ver también con el Doppler pulsado. Esto es sistólico, esto es diastólico y este flujo reverso ocupa toda la diástole. Ya sabemos que esto es una insuficiencia aórtica severa. Limitaciones, sobre todo la mala ventana acústica supraesternal. No todos los pacientes tienen esta ventana acústica supraesternal que yo pueda ver perfectamente el arco aórtico. Hay pacientes que o son muy delgados o tienen el cuello muy corto y no se puede ver la ventana acústica supraesternal. Por último, tenemos los parámetros cuantitativos. Dentro de los parámetros cuantitativos tenemos el método volumétrico y el método de PISA. El método volumétrico básicamente se basa en cuantificar los volúmenes de la insuficiencia comparando el stroke volume del tracto de salida del ventrículo izquierdo con el stroke volume puede ser del tracto de salida del ventrículo derecho, puede ser de la válvula mitral. Y el método de PISA se apoya en la medición, como vimos en casos anteriores, del radio del área de isovelocidad proximal. Mientras mayor sea esta área de isovelocidad proximal, mayor es el chorro de insuficiencia. Ahora bien, estos dos métodos tienen limitaciones. Del método volumétrico se pueden cometer muchos errores en la medición del área, ya sea del tracto de salida del ventrículo izquierdo o del tracto de salida del ventrículo derecho o de la válvula mitral. Y en el método de PISA, una mal delimitación del PISA es muy frecuente. O sea, este PISA que nosotros colocamos aquí en esta imagen no es frecuente encontrarlo en los pacientes con insuficiencia aórtica. Eso no es cierto. Así que mírenlo porque en la práctica ustedes no lo van a ver así. Múltiples chorros también es una limitación del método de PISA, chorros muy excéntricos y artefactos creados por el calcio en las válvulas degenerativas. Y eso es una realidad. El PISA se ve mucho mejor en válvula mitral que en válvula aórtica. En válvula aórtica es mucho más difícil. Los parámetros cuantitativos se resumen aquí: leve, moderado, severo. Ya severo cuando hay un volumen regurgitante. Eso aplica para ambos métodos, el método volumétrico o método de PISA mayor de 60, un orificio regurgitante mayor de 0.30 o una fracción regurgitante mayor o igual a 50. Aquí tenemos grado leve y grado moderado. En resumen, la valoración de la insuficiencia aórtica no solo es la evaluación de la válvula aórtica y de la raíz aórtica. También es muy importante valorar el tamaño del ventrículo izquierdo, valorar la función sistólica del ventrículo izquierdo, la presión telediastólica del ventrículo izquierdo y valoración de las valvulopatías concomitantes. ¿Y todo esto para qué? Para determinar severidad de la insuficiencia, si el paciente tiene criterios para cirugía, qué tipo de procedimiento quirúrgico se puede realizar,
qué tan urgente es la cirugía y cada qué tiempo es el seguimiento. O sea, todo eso el clínico lo determina con la información que nosotros los ecocardiografistas le enviamos y por lo tanto tenemos que medir varios métodos y hacer todo de manera sistemática. Muchas gracias. Vale la promoción. El próximo año, en junio 2025, es el Congreso Dominicano de Cardiología en Punta Cana, así que están todos invitados. Muchas gracias. Bueno, excelente las 4 presentaciones y en verdad de que los panelistas que también son expertos en cardioimágenes tenían preguntas extraordinarias para hacer a la audiencia. Por ejemplo, la doctora Ángela Llora me estaba comentando lo que ella iba a preguntar, pero por razones del tiempo, pues nos estamos quedando con las ganas. Disculpen, por favor. Ya entra la otra reunión. Muchas gracias. Gracias, doctor.